tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Al aire ya una nueva emisión de la tarde fin de semana por NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos como cada fin de semana a revisar lo que es noticia en el mundo aquí en la tarde fin de semana. Recuerde que estamos en Twitter. Estamos como @latarde NTN 24. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Ya son más de 156.000 las personas que han contraído el nuevo coronavirus alrededor del mundo. El virus deja hasta ahora más de 5.000 víctimas mortales, según los registros. 73.000 pacientes se han recuperado del COVID-19. Mientras que el virus ya se está controlando de alguna manera en China, que es el epicentro de esta pandemia, países como Italia y España refuerzan medidas para evitar más contagios. Por otro lado, en Sudamérica, hace apenas unos días se comenzaron a reportarse nuevos casos. Por ello, los gobiernos han tomado medidas como el cierre de las fronteras y la cancelación de vuelos internacionales. Vamos a revisar los países con más casos en Asia, Europa y América. Vamos a comenzar en Asia. En China, epicentro del virus, ya son 80.995 los casos. En Irán, 12.729. Y en Corea del Sur, 1.086 casos. Seguimos ahora en Europa. El país con más casos es Italia, con 21.157. Seguido por España, muy cerca, con 6.391. Y Alemania ya reporta 4.585 casos. Y por último aparece Francia con 4.481 casos. Recordemos que en gran parte de Europa los ciudadanos se encuentran en cuarentena preventiva. Ahora vamos a revisar América. En Estados Unidos se han reportado 2.952 casos, Brasil tiene 151, Chile 75, Perú reporta ahora, se modificó este número hace algunos minutos esta tarde, 71 casos, Argentina tiene 45, Panamá 43, México 41, Ecuador 37, Costa Rica 27. En Colombia hay 34, en Bolivia y Venezuela 10 y por último están Cuba y Uruguay, donde hay 4 casos reportados. Seguimos hablando del coronavirus. Fue ordenado el toque de queda en la isla de Puerto Rico tras 4 casos confirmados por coronavirus. La gobernadora Wanda Vázquez ordenó la medida de 9 de la noche a 5 de la mañana hasta el próximo 30 de marzo. La restricción aplica para centros comerciales, cines, salas de concierto, teatros, gimnasios, casinos o cualquier lugar, establecimiento local donde puedan reunirse grupos de ciudadanos. En esta parte nos acompaña Ilan Shapiro, es el director médico de Educación y Bienestar en el Centro Médico Altamed, ubicado en Los Ángeles. Bienvenido, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Doctor, es un gusto. ¿El sistema de salud, en el caso de Estados Unidos, ha logrado contener lo que ya es una pandemia de coronavirus? Bueno, realmente lo que hemos hecho hoy en día es tratar de mitigarlo.
Al momento que ya tenemos por definición la pandemia, que ya está muchos casos en muchos lugares y contagios en la comunidad, el siguiente plan que se debe hacer en salud pública es justamente empezar a mitigar la intensidad y los casos nuevos que estamos viendo. Al momento que se activa aquí el cerco sanitario, la parte de la emergencia nacional, lo que pasa es que se activan fondos federales, estatales y locales con estrategias a diferentes niveles para poder crear un cerco sanitario. Y como sabemos, el virus necesita humanos para transmitirse. Entonces, de esta manera nosotros creamos menos casos nuevos y eso puede hacer que el sistema de salud no colapse como lo estamos viendo en otros países, como un ejemplo, Italia. Doctor, ¿cómo están los hospitales en Estados Unidos en cuanto a capacidad de respuesta? Todo va a depender, la respuesta de los hospitales, dependiendo qué cantidad de personal y situación esté pasando en la parte de afuera. En dado caso que nosotros en este momento que estamos en la parte de mitigación, empezamos a bajar y contenemos de alguna manera los casos nuevos, como lo que también está pasando en China, la probabilidad de que pase un colapso del sistema es muy menor. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que tanto la sociedad civil como el gobierno se está preparando para que realmente pueda tener mayor contención de camas en los hospitales, utilizar tecnología, tanto telemedicina como inteligencia artificial en sitios web, para que puedan utilizar esto la gente y que la gente que realmente necesita los servicios de salud pueda acceder a ello. Escucho a muchos especialistas, incluso a las autoridades civiles, pedir calma a la población. Y la pregunta a usted va puntual. ¿Pudiera ser más riesgoso dirigirse a un centro hospitalario? ¿Cuáles son las recomendaciones? Es una súper pregunta. Realmente tenemos, al momento que nosotros tenemos los síntomas de este virus, que es moco, tos y fiebre, parece por la parte de afuera como si fuera una gripa. Entonces, si uno se puede manejar y se está sintiendo mal, pero se está sintiendo como si fuera una gripa que todo el mundo ha tenido, quédense en casa, hablen con su médico por teléfono, no vayan a ningún lado. De la mejor manera que se pueden tratar es utilizando antipiréticos, que son medicamentos contra la fiebre y medicamentos para la gripe. En dado caso ya tengan problemas para respirar, estén deshidratados o alguna otra complicación que no haya mencionado, sí es importante acceder a la red médica y a los hospitales y hasta urgencias o emergencias. Pero lo más importante es que la mayoría de los casos, esa es la buena noticia, el 80% de la gente ahorita se recupera en su casa, sin ningún tipo de ayuda médica. Y ese 20% es cuando tenemos que ya ayudarlos y ofrecer otras cosas más. Ahora, en este momento, doctor, que la cepa ya se encuentra en gran parte del mundo, ¿podemos decir que ya nos encontramos en el tope de la pandemia o la situación pudiera ser aún más grave? Realmente sabemos en todo el mundo desde las curvas epidemiológicas de diciembre que el pico probablemente sea en abril. Entonces todavía nos falta un poquito más de tiempo para poder ver qué es lo que estamos viendo y vamos a ver que va a bajar durante verano los casos y van a volver a subir en cuanto es el invierno. Entonces tenemos que estar preparados para este cambio y fluctuación entre la viremia. Doctor, ¿por qué hay personas, por ejemplo, que no manifiestan síntomas? Lo digo porque así creo que es más complicado el control de esta enfermedad. Es muy buena pregunta. Al momento que nosotros no manifestamos los síntomas, puede ser que estemos contagiando a otras personas más. En este momento no tenemos datos cercanos ni certeros de qué población es la que no está manifestando los datos. Y otra cosa que todavía no sabemos y estamos esperando aprender. En Venezuela no deberían existir presos políticos, pero los hay. Bien, doctor, no es la primera vez que se registra un virus de este tipo. ¿En qué se diferencia el COVID-19 del coronavirus aviar, por ejemplo? Bien, hemos perdido la comunicación con el doctor Ilan Shapiro, es director médico del Centro de Salud Altamed en Los Ángeles, en California. Doctor, ¿me escucha? Bien. Le repito la pregunta, no es la primera vez que se registra un virus de este tipo. ¿En qué se diferencia el COVID-19, que es una pandemia ya que está afectando a gran parte del mundo, del coronavirus aviar? Al momento que nosotros tenemos el coronavirus, es una familia completa de muchos virus y hay unos coronavirus
que simplemente nos dan una gripa normal. El problema cuando tenemos este tipo de virus, que son una mutación que viene de otras especies de animales y pasa a los humanos, no sabemos cómo los humanos van a responder justamente a este virus. Entonces es cuando la duda de cómo vamos a funcionar y cómo vamos a defendernos. Hasta ahorita el cuerpo ha defendido de una manera muy eficiente y sabemos que está afectando a gente de la tercera edad y que tiene problemas como diabetes, problemas del corazón y también enfisema pulmonar. Entonces, las complicaciones que estamos viendo ahorita son nada más para esos sectores, pero ese es solamente el principio de los datos que tenemos. Y esto va a cambiar día a día cuando vamos aprendiendo de todos los datos que están allá afuera. Finalizo con esto, doctor. ¿Por qué ha sido tan complicado encontrar una cura para el COVID-19? Al momento que nosotros tenemos un nuevo virus, tenemos que entender qué medicamentos nosotros tenemos y qué vacunas nosotros tenemos para atacar a esto. Eso es completamente nuevo, es el COVID-19 y de hecho dentro de su nombre dice un nuevo virus que se llama coronavirus. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros tenemos que desarrollar técnicas para que un químico entre a nuestro cuerpo y cree una defensa para que nos pueda hacer efectiva contra el coronavirus. Este proceso tiene que ser en laboratorio, pasar por animales, pasar por humanos que estén sanos y después de eso ya utilizarlo en población abierta, viendo que no haya efectos secundarios. Todo este proceso generalmente dura 10 años. Ahorita con la tecnología que tenemos va a ser mucho más acortada y probablemente van a ser un periodo entre 12 a 18 años, 12 a 18 meses que vamos a tener realmente la vacuna. Igual con los medicamentos. Ahorita ya tenemos base de proteínas, medicamentos y ya conocemos cómo se está cambiando este virus. Lo importante ahorita es enfocarnos a las cosas de prevención, lavarnos las manos y sobre todo la parte de mitigación y contención de la infección que tenemos ahorita en la comunidad. Bien, quiero agradecer al doctor Ilan Shapiro, es el director médico de Educación y Bienestar en el Centro de Salud Altamed en Los Ángeles, California. Gracias por estos minutos para NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien. Hasta pronto, feliz tarde, por supuesto. Avanzamos. Ante la crisis de salud generada por el COVID-19, miembros del gobierno interino de Venezuela hacen un llamado al régimen madurista para que tomen medidas humanitarias a favor de los llamados presos políticos, como lo hizo Irán, por el brote precisamente de la enfermedad. En un video, el embajador del gobierno encargado de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, además es diputado, pidió que ante la pandemia se tomen medidas sustitutivas como la libertad o prisión domiciliaria para evitar que se contagien con el nuevo coronavirus. Aseguran que los presos políticos en Venezuela permanecen en condiciones humanitarias deplorables. En Venezuela no deberían existir presos políticos, pero los hay y están en condiciones deplorables, entre ellos Juan Requesén. Todos ellos están inmersos en esta crisis sanitaria que estamos viviendo en Venezuela y en el mundo. Por lo tanto, deben tener una medida sustitutiva de libertad o por lo menos que puedan estar en sus casas para evitar el contagio y que sean víctimas de esta crisis sanitaria que nos está afectando a todos por igual. Y precisamente bajo el hashtag numeral libertad para los presos políticos se adelanta ahora mismo una campaña en Venezuela. Comparto parte de ella a continuación. Muchos de los detenidos tienen las defensas bajas, producto de la mala alimentación y situación precaria en la que se encuentran, lo que les dificulta poder combatir el COVID-19. Los funcionarios que entran y salen de los centros penitenciarios tomarán las medidas de protección básicas. En esta parte quiero saludar a Joel García, es abogado de los presos políticos venezolanos, Juan Requesén, diputado, Roberto Marrero, que es el jefe de despacho del gobierno del presidente interino Juan Guaidó, y Juan José Márquez, es el tío del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Doctor, bienvenido a NTN 24, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda Colombia y Latinoamérica. Comencemos por saber en qué condiciones de reclusión están los presos políticos en Venezuela, porque hay toda una campaña que dice que viene, por supuesto, de sus familiares, de ustedes como abogado de ellos, que hay una situación de riesgo sanitario para estas personas que están, muchas veces sus familiares ni siquiera saben en qué condiciones están. ¿Usted qué información tiene sobre esto? Y fíjense, no solamente los presos políticos, es todos los presos en Venezuela, todas las cárceles y recintos penitenciarios en Venezuela se encuentran en precarias condiciones de salubridad, de higiene,
y a esto le unamos la mala alimentación de estos presos. No es un secreto en Venezuela que en Venezuela se pasa hambre en las cárceles y no tiene un familiar que le pueda suministrar la comida, o bien si no le pueda suministrar agua, porque en las cárceles tampoco hay agua potable. Entonces, esas condiciones ponen en un estado de vulnerabilidad más todavía a todos los presos. Por supuesto que hablamos de presos políticos, porque es el caso que nos ocupa, pues, pero toda la población penitenciaria de Venezuela se encuentra bajo el mismo riesgo, lo que yo le podría llamar una pena de muerte anticipada, porque en Venezuela, en condiciones normales entre comillas, ni siquiera un hospital tiene los insumos, los recursos para atender una emergencia. Ahora estamos ante presencia de una pandemia a nivel mundial y Venezuela, a pesar de que parece que fuese el último que comunicó que teníamos presencia del COVID-19, pero no nos atribuye que estamos más sanos que los demás o estamos más protegidos, sino que en Venezuela existe un secretismo y no dudo pues que fue el gobierno que se encargó de ocultar cifras que ya deben pasar con creces los 10 que anuncia el gobierno. En el caso de los presos políticos, en los que a mí me ocupan, por ejemplo, el diputado Juan Carlos Requesén, el abogado Roberto Marrero y el Juan José Márquez, se encuentran en precarias situaciones. En el caso de Roberto Marrero, está en una celda de 2x2, que no tiene ventilación, se encuentra incomunicado de la demás población carcelaria. Igualmente, Juan Requesén tiene más de 2 semanas con una afección pulmonar, tiene una infección que antes de que en Venezuela se declarara el estado de emergencia sanitaria, estábamos pidiendo a la juez que tenía que ser trasladado a un médico especialista que lo pudiera ver, y eso no se ha hecho porque la juez no le ha dado gana de enviarlo. En el caso de Juan José Márquez, es una persona que es hipertensa y ha tenido cuadros hipertensivos en la dirección donde se encuentra. Entonces, la llegada de este virus a Venezuela, mira, lo que vemos, avisoramos, es que si llega a estar en un recinto penitenciario, la mortalidad puede ser muy grande. Porque si en condiciones normales, sin virus, no los atiende, pues ahora con una pandemia donde van a ser varios los que van a estar infectados de este coronavirus, la situación va a ser bastante grave. Doctor, usted dice que Juan Requesens tiene una infección pulmonar. Esto es delicado. ¿Usted ha comunicado, por ejemplo, esto al tribunal que lleva la causa de Juan Requesens? ¿Se ha pronunciado? Lo hemos hecho de 2 formas. ¿Sí? De manera escrita y de manera oral durante las audiencias de juicio. Y la juez se ha limitado a decir... Bien, estamos conversando con Joel García, es abogado de presos políticos en Venezuela. Hay cierta preocupación en este momento que se ha confirmado ya. Se hablaba de 10 casos en Venezuela. Parece que el número de contagiados en el país aumentó a 17, según tengo entendido, a esta hora. Nicolás Maduro está informando en cadena nacional sobre el avance de esta enfermedad en Venezuela. Doctor, ¿me escucha bien? Sí, le decía que sí. En el caso de que tiene una infección pulmonar, lo hemos solicitado de manera escrita y verbal, oral en plena audiencia a la juez, y la juez no se ha dignado pues, a ordenar el traslado a un especialista que lo pudiera ver. Así es la situación en Venezuela con los presos políticos. Ahora, ¿qué viene para esta semana? Mañana es lunes. ¿Hay alguna diligencia prevista ante el tribunal de cada una de estas causas para solicitar su libertad, bien sea una prisión domiciliaria, una medida que pueda ajustarse al Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela? Sí, el día viernes solicitamos también una medida cautelar sustitutiva de libertad para las 3 personas que le estoy informando, ¿no? Hablo en nombre de ellos porque los represento. En el caso de Requesén estamos pidiendo que se dé cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución en el artículo 200, donde establece que un parlamentario debe estar recluido en todo caso en su residencia. Igualmente en el caso de Roberto Marrero estamos pidiendo de que sea llevado por lo menos a su casa para estar casa por casa, igual que Juan José Márquez. Es una cuestión de salud, es una cuestión humanitaria, es una cuestión de vida o muerte. Por eso lo estamos pidiendo así. Y esperemos que, bueno, que el gobierno, el régimen, tenga un gesto de sensatez, de humanidad y lo pudiera otorgar. ¿Hay algún tipo de control en estas prisiones en Venezuela, en estos sitios de reclusión donde están estos 3 presos políticos, por ejemplo, de control en cuanto a higiene? Usted me decía que no tienen derecho a la salud, a ir a un médico, pero a nivel interno, ¿ellos, por ejemplo, se pueden asear todos los días?
No, de ninguna manera. Por ejemplo, en el caso del DGCIN se pueden bañar 2 veces a la semana. En el caso del CEVIS se puede bañar en la medida que le puedan llevar agua potable, porque no tiene suministro de agua directamente. Las condiciones, lo que han hecho ahorita estos órganos de seguridad es prohibir las visitas de familiares. Entonces la situación se le va a agravar, porque son los familiares quienes le suministran esos insumos y al no tener visitas, bueno, menos le va a tener acceso a esos servicios. Bien, quiero agradecer a Joel García, es abogado de los presos políticos venezolanos Juan Requesens, Juan José Márquez y también del jefe de despacho del gabinete del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias por atender esta llamada, doctor. Gracias, Carlos. Gracias a ti y a toda Colombia. Buena tarde. Vamos así a la primera pausa para comerciales aquí en la tarde fin de semana. Y al regreso, las mujeres siguen siendo blancos de la violencia en México. Había protestas en estos días, había movilizaciones, incluso un paro, y se registraron 21 feminicidios. Tenemos eso en minutos aquí en la tarde fin de semana. Ya regresamos con la tarde fin de semana. Estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. En México no paran los feminicidios luego de la marcha y el paro feminista numeral Un Día Sin Nosotras del 8 y 9 de marzo. Para exigir un alto a la violencia de género, se reportaron 21 nuevos casos de feminicidio en el país. En su conferencia de prensa matutina, el 10 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante el domingo 10 mujeres fueron asesinadas y 11 más el lunes. Casos que se suman a los 582 homicidios que se han presentado en México desde inicios de este año. Además, el mandatario informó que no se cambiará la estrategia de seguridad para erradicar el problema. AMLO aseguró que hay grupos conservadores que se aprovechan de la situación para desacreditar su gobierno. Según la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, el país azteca tiene hoy menos de presupuesto que en 2018 para afrontar las investigaciones. Para hablar de este tema quiero saludar a Noemí Tolentino, es integrante del colectivo Brujas del Mar. Bienvenida, gracias por atendernos. Buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Bienvenida, Noemí. Continúa la violencia contra las mujeres en México durante jornadas de protestas. Son protestas feministas, fueron protestas feministas el 8, el 9 de marzo. Fueron asesinadas 21 mujeres más. ¿Por qué tanta violencia contra las damas, Noemí? Así es, incluso durante la conmemoración del 8 de marzo, aquí en el puerto de Veracruz se llevó a cabo un feminicidio a una chica de 16 años embarazada. Y bueno, obviamente no nada más es de un día. El año pasado se registraron también muchísimos feminicidios y la mayoría quedaron impunes. Eso es lo que más motivó, bueno, siento yo que es lo que más unió a las mujeres con respecto a tratar de hacer algo, de tratar de unirnos. No sé si por allá se enteraron de los casos de niñas y el más sonado que fue el de Ingrid, la que fue asesinada por su pareja y también fue desollada y abandonada en la calle. Esos fueron como que los más mediáticos y los más violentos que tuvimos en este año y que propició a que más mujeres se indignaran con la situación y decidieran unirse a la causa. Noemí, ¿se sienten ustedes realmente desprotegidas en territorio mexicano? Actualmente sí. La violencia, desgraciadamente, aquí en México es tanto en las escuelas. Se han visto casos aquí en el puerto de Veracruz, en donde una chica el viernes pasado, antes del Día de la Conmemoración de la Mujer, fue violada dentro de las instalaciones de la escuela. Y ni las autoridades ni el director en curso han hecho o han respondido algo ante esa problemática. De igual manera, puede ser en el transporte público. También han salido notas en donde adultos mayores, adultos de la tercera edad, han estado eyaculando encima de las muchachas que van en el autobús. También por la calle, no nos sentimos seguras caminando solas de noche. Nosotras tenemos un grupo de acompañamiento que sigue siendo utilizado porque no nos sentimos seguras cuando salimos de nuestros hogares. Fíjate, durante sus conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que tiene controlada la situación y que no se va a cambiar definitivamente la estrategia de seguridad para
combatir este problema. Sin embargo, las cifras demuestran todo lo contrario. Así es, incluso él se ha mostrado antipático, con falta de empatía en lo que dice, pues quería realizar la rifa del avión el mismo día del paro nacional que se planeaba que hiciéramos las mujeres mexicanas. También ha dicho que la colectiva de las Brujas del Mar estamos dirigidas o manipuladas por la derecha, cuando pues solamente somos un grupo de trabajadoras y estudiantes, para nada tenemos nada que ver con la política. Entonces, sí estamos bastante decepcionadas con los comentarios que ha hecho el presidente en sus mañaneras. ¿Por qué crees que se ha presentado este aumento en los casos de feminicidio en tu país? Debido a que no hay justicia. Casi todos los casos quedan en impunidad por falta de pruebas, porque no se cumple con el debido proceso, entonces no tienen pruebas y no tienen medios para poder procesarlos y que se cumpla una sentencia. Entonces, obviamente, si no hay una sentencia, las personas van sintiendo que tienen todo el derecho de quitarle la vida a otra persona porque no van a haber represalias. Este panorama crítico, Noemí, de la violencia de género, de los feminicidios en México, se suma a la violencia que azota al país desde hace muchos años, la lucha entre cárteles. Te pregunto, ¿debe Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, prestar más atención a estos temas que, por ejemplo, a la rifa del avión presidencial? Así es, tenemos muchos temas de inseguridad, de narcotráfico, e incluso un foco de infección que ya se está haciendo, bueno, que ya se hizo mundial, y no se le está dando la debida atención en ninguno de esos temas porque se están centrando al tema de la rifa del avión presidencial. La popularidad del presidente va en picada. ¿Cómo evalúas tú su gestión? Bueno, creo que muchas personas estaban cansadas de cómo estaba siendo manejado México en los años pasados, pero algunas otras personas no estamos sorprendidas de cómo está llevando la gestión el presidente, pues desde los debates presidenciales no se dio una respuesta clara acerca de cómo iba a erradicar los problemas que se contaban en el país. Entonces, ahorita que ya los tiene encima, no es sorpresa de que no sepa qué hacer. Noemí, por último, ¿se tienen previstas nuevas movilizaciones que hacen, por ejemplo, ustedes desde el colectivo que integras para combatir los feminicidios a diario que se viven en el país? Sí, ahorita estamos apoyando mucho las denuncias que se han hecho de las escuelas, de los acosos, de los abusos que se hacen por parte de los maestros a las alumnas y maestras. En próximas semanas vamos a tener una asamblea con las afectadas. También ya nos reunimos con el alcalde de nuestro municipio para escuchar las propuestas que en coordinación con el Instituto de la Mujer podemos ayudar a colaborar. Quiero agradecer a Noemí Tolentino, integrante del colectivo Brujas del Mar en México. Es un grupo feminista, por estos minutos para NTN 24. Noemí, muchísimas gracias. Buena tarde para ti. Gracias a ti. Hasta pronto. Hacemos a esta hora la última pausa. Regresamos en minutos con la caída en el precio del barril de petróleo. ¿Cómo afecta esto a América Latina? En minutos lo analizamos aquí en La Tarde, fin de semana. Ya regresamos con La Tarde, fin de semana. La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, perdería $10.000 millones tras la caída en los precios del petróleo. La crisis por el coronavirus ha ocasionado que China reduzca su demanda. En consecuencia, en el mercado mundial se ha desatado una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ya está ofreciendo el barril de crudo por debajo de los $23. Esto en un intento de afrontar el duro panorama. Informe de Adriana Núñez Rabascal de nuestra cadena aliada La Voz de América. Los precios del petróleo cayeron $30 el lunes por la guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia. Al no haber acuerdo para recortar la oferta, ambos países decidieron aumentar la producción.
Esto, según el economista Leonardo Buniac, obliga a Venezuela a ofrecer grandes descuentos para que su petróleo sea atractivo en el mercado, lo que ocasiona una pérdida de dinero para la economía del país, que depende principalmente del llamado oro negro. Estamos hablando de que los ingresos petroleros venezolanos van a bajar muy por debajo de los 10.000 millones de dólares y eso no te da ninguna capacidad para resolver, porque tú tienes obligaciones contractuales con el exterior, tú tienes que importar bienes y servicios y una cosa, y aquí vale la pena comentar qué está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro con los pocos ingresos que puede contabilizar. O sea, uno está pagando sueldos y salarios y misiones a los empleados públicos. Dos, utiliza el ingreso para importar gasolina y combustible. Esta caída en los ingresos, según el exgerente de Petróleos de Venezuela, Gilberto Morillo, representa una cuarta parte de lo que hasta el año pasado recibía el gobierno por concepto de exportación de petróleo y le hará complicado ocuparse de temas como estos. Los gastos, digamos, los servicios, los gastos sociales, cajas clave, etcétera. Entonces, ahí es donde podemos verlo si no hay un cambio pronto en esta tendencia. Advierte que por lo extrapesado del crudo nacional y por las sanciones del gobierno de Estados Unidos, ya Venezuela tiene problemas para conseguir compradores para su petróleo. Va a haber muchos vendedores y no tantos compradores. Entonces, ese es un tercer efecto que vamos a tener, la dificultad de colocar ese crudo. Buniac destaca que en este momento Venezuela tiene 31 millones de barriles almacenados sin poder colocarlos en el mercado, porque tras las sanciones a la rusa Rosneft Trading, su principal aliada no puede echarle una mano a la industria venezolana. Venezuela tiene que jugar en esta tormenta perfecta sin blindaje porque sus reservas internacionales no superan los 7.000 millones de dólares, sobre todo cuando 1.000 millones apenas son operativas, son cash, son en efectivo. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, ya la empresa PDVSA está ofreciendo descuentos de su producto por el orden de los $23 por barril para poder enfrentar el escenario de esta semana, cuando se registró la peor caída en los precios del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Y para ahondar en este tema quiero saludar a Richard Nieto, ese presidente de la firma consultora Petrobanca, economista, ex analista financiero de PDVSA. Buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos en la audiencia. Bienvenido, es un gusto. ¿Cuál es el impacto económico real de esta caída del precio del petróleo en América Latina? Bueno, la caída de los precios del petróleo en América Latina tiene su mayor impacto en Venezuela por la dependencia que tiene sobre sus ingresos parcialmente, ¿no? Ecuador también tiene un impacto significativo, al igual que Colombia, algo en Argentina y el tema de Brasil, que principalmente Brasil produce para su consumo interno, pero también tiene algunos impactos que habría que evaluar caso por caso en particular. Ahora, ¿qué tanto efecto va a tener esta guerra entre gigantes de petroleros en países dependientes del petróleo como, digo, económicamente y de presupuesto como Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela en particular, Venezuela tiene ahorita una producción estimada en 760.000 barriles diarios según fuentes secundarias recogidas por la OPEP. De estos 760.000 barriles diarios, PDVSA tiene ya compromisos, cerca de unos 150.000 barriles con China, tiene cerca de unos 80.000 barriles que se van a Cuba, aproximadamente unos 100.000 barriles con Rusia. Esto realmente deja un margen relativamente pequeño para financiar el gasto en Venezuela. Podríamos estar hablando entre 180 a 200.000 barriles diarios. La caída del precio del petróleo, si bien es cierto, Venezuela ha venido disminuyendo su dependencia de los ingresos petroleros, no por una política petrolera o por una política económica coordinada, sino justamente porque ha tenido que bandearse un poco en obtener fuentes de ingresos que no voy a llamarla ahorita si son transparentes o no, pero tienen algunas otras fuentes de ingresos en oro, en coltán, en diamante, etcétera, que posiblemente puedan estar utilizando para de alguna forma ir financiando algunos de los programas sociales. El caso del petróleo en Venezuela,
esta caída representa por cada dólar que cae el precio del petróleo en la cesta venezolana, tendría un impacto estimado de sobre los 277 millones de dólares por cada dólar. Lo que quiere decir que si estamos hablando de $10 la caída de la cesta de petróleo venezolana, podríamos estar hablando de 2.700 millones de dólares de impacto desde el punto de vista de las finanzas, de los ingresos de petróleo de Venezuela. Sin embargo, aproximadamente el 20% de esto es lo que pudiese tocar la caja, porque lo demás es compromiso. Entonces, por ahí hay algunas cifras que están hablando de unos 10.000 millones de dólares de impacto en PDVSA. No obstante, dependiendo de realmente cuáles vayan a ser los precios, como se vayan a comportar en el año, podemos estar hablando de entre unos 7.000 y 10.000 millones de dólares. Señor Nieto, Nicolás Maduro utiliza estos ingresos petroleros para pagar sueldos a empleados públicos, importar combustible, además alimentos que su régimen entrega en las llamadas cajas CLAP. ¿Cómo hará ahora para hacer frente a esta situación y además cumplir con compromisos sociales? Bueno, Maduro ha creado ahorita un esquema, por llamarlo de alguna forma, de liquidez paralela, que es la que quiere impulsar y poder pagar con petros. Esto es un mecanismo que no ha sido muy efectivo como política del gobierno. En diciembre hubo aproximadamente unos 7 millones de transacciones y colapsó el sistema, además que no cumplió los compromisos con los establecimientos y aún hay establecimientos que no le han abonado las ventas que hicieron con el mecanismo del petro. Seguirá devaluándose la moneda, seguirá imprimiéndose más dinero bancario, por llamarlo de alguna forma, y esto empezaremos con una ola de más devaluaciones sobre la moneda. Los impactos sobre el sistema financiero en Venezuela también pueden ser importantes, eso hay que estarlo monitoreando. El tema de la caída de los precios del petróleo, aunado a toda la posible caída del consumo interno originado, dependiendo, hay que ver cómo va a ser el efecto del coronavirus en Venezuela, bueno, podría traer unas consecuencias graves para este año, de una caída del Producto Interno Bruto de entre el 10 y el 20% nuevamente, que eso sería un drama para el país, ya que ha perdido en los últimos 6, 7 años cerca del 65 a 70% de su Producto Interno Bruto. Otro factor a considerar en medio de este panorama de guerra por el tema de los precios del barril de petróleo. Muchos vendedores, pocos compradores. ¿Habrá dificultad en este caso para colocar el petróleo venezolano, tomando en cuenta además que el régimen de Venezuela está sancionado por Estados Unidos? Las grandes dificultades ahorita las tiene Venezuela, no solamente el tema de la guerra entre Arabia Saudita y Rusia, sino que además tenemos una producción que ha venido creciendo en los Estados Unidos. Estados Unidos ha sustituido petróleo venezolano que se compraban con petróleo canadiense y mexicano. La posibilidad de colocar el crudo venezolano es cada vez menor. Ahorita, recientemente, a una de las empresas de trading de Rosneft la sancionaron. Usaron otra filial de Rosneft que también fue sancionada. Cada vez se están acortando los espacios y podemos tener nuevamente niveles altos de acumulación de inventario que tengan que recurrir, como sucedió recientemente, a tener que vender el crudo muy por debajo del precio de mercado, incluso de la cesta venezolana, que está por debajo de los marcadores internacionales como WTI y petróleo Brent. Entonces, esto cada vez se está acortando. Recientemente ayer anunciaron, Mike Pence anunció posibles incremento en las sanciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Esto pues seguirá cercándose el espacio para colocación de petróleo venezolano. Por consiguiente, no creo que vayan a poderse colocar más del petróleo que nosotros
tenemos ahorita en estos momentos como producción. Eso, los inventarios seguirán abarrotándose. La India, que era uno de nuestros principales compradores, ya ha exhortado a los compradores de crudo venezolano a dejar de un lado un poco las compras, y eso pues definitivamente va a perjudicar mucho a la economía venezolana, pero en particular a el financiamiento de las actividades de el gobierno, ¿no? Recordemos también que todas esas exportaciones de crudo no tienen un impacto directo sobre la sociedad, porque parte de esos recursos no llegan a los reales beneficios de la población. Finalizo con esto, señor Nieto. ¿Esta caída en los precios del petróleo se mantendrá por cuánto tiempo? ¿Esto se puede predecir? Yo manejo dos escenarios. Hay un escenario en que puede ser de acuerdos, en donde tanto Rusia como China, como Rusia como Arabia Saudita, pudiesen medir ellos su impacto para poder decir, mira, no conviene una guerra de precios porque la pérdida que obtenemos por caída del precio es mucho mayor a lo que es el ingreso por mayor volumen. Por consiguiente, es un escenario de acuerdo en donde se puede estabilizar en el corto plazo los precios del petróleo vía este shock de oferta. Eso por un lado. Está el otro escenario en el que continúa la guerra. Ahorita hemos visto las posiciones tanto de Rusia como de Arabia Saudita de efectivamente entrar en una guerra de precios. Pareciera ser que el escenario más probable es ese, y las consecuencias son, ahorita no te puedo dar una magnitud del tiempo y del impacto, pero lo que sí podemos decir es que puede ser grave para el sector. Podríamos decir, para tener una idea, en el 2016, cuando hubo la caída de los precios que llegaron al orden de los $26 por barril, cerca de unos 150.000 a 200.000 empleos cayeron solamente en los Estados Unidos. Hay que ver cuál puede ser lo que es el efecto sistémico de una caída del precio del petróleo que pueda afectar a la economía estadounidense. Bien, quiero agradecer a Richard Nieto, es el presidente de la firma consultora Petrobanca, además economista, ex analista de PDVSA. Gracias por estar con nosotros. Tenga usted un feliz resto de domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mucha atención que hace pocos minutos Nicolás Maduro declaró la cuarentena social colectiva en 7 estados de Venezuela, además de la capital, que es Caracas. Una medida que entrará en vigor a partir de las 5 de la mañana de este lunes, esto para frenar la expansión, la propagación del coronavirus. Entra en cuarentena social, en cuarentena colectiva, la región número 1 de la región de defensa integral y otras zonas de defensa integral. Quiere decir que vamos a dar el primer paso en las zonas donde se ha detectado la incidencia mayor de este virus importado y en las zonas donde precisamente están distribuidos los casos de cuarentena de todos estos vuelos que llegaron de Europa. Quiere decir la zona número 1. La región número 1 entra en cuarentena a partir de las 5 de la mañana, Caracas, La Guaira y Miranda. Y a la vez vamos a sumar en esta cuarentena a los estados Zulia, Táchira y Apure, que forman parte de la región occidental y de la región andina. Quiere decir, repito, Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y de la región Los Llanos, el estado Cojedes, que tiene un caso ya
comprobado y certificado. Estamos hablando de 7 estados de la República, de 7 zonas de defensa integral, quienes a partir de las 5 de la mañana, en unión cívico-militar policial, con el apoyo de la conciencia mayoritaria, entra en fase número 2 de cuarentena colectiva, de cuarentena social. Se podrán preguntar ustedes qué es una cuarentena colectiva, qué es una cuarentena social. Bueno, sencillamente que todos nos quedamos en casa. A la suspensión de clases a todo nivel se suma la suspensión laboral, la suspensión legal de todas las actividades laborales. Entra en cuarentena. Medidas que toma el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por la llegada del coronavirus. Por segunda semana consecutiva, el Papa Francisco hizo la oración semanal del Ángelus vía internet. El pontífice ofreció sus oraciones por los trabajadores de la salud que atienden a las personas infectadas por el COVID-19. También extendió su mensaje de solidaridad a las personas que están enfermas y aisladas en sus hogares. Al tiempo que Francisco daba este mensaje, el Vaticano anunció que los servicios de Semana Santa se llevarán a cabo sin público. Así como por los muchos trabajadores y voluntarios que ayudan a las personas que no pueden salir de sus casas y a los que ayudan a los pobres y a las personas sin hogar, agradezco a todos los que oraron por mí en el 7º aniversario de mi elección como sucesor de Pedro. Gracias y sigan haciéndolo. Que tengan un buen domingo y un buen almuerzo. Adiós. Mientras la pandemia del coronavirus avanza y sigue cobrando víctimas, científicos en Israel se encuentran en la fase final del desarrollo de una vacuna. El siguiente informe es de nuestro periodista Julián Escuri. Un grupo de investigadores israelíes del laboratorio Migal en Galilea están cerca de concretar una vacuna que, según indicó Ofir Akunis, ministro de Ciencia y Tecnología de Israel, podría estar lista en 90 días para hacerle frente al nuevo coronavirus que hasta hoy ha cobrado la vida de más de 5.000 personas. Anteriormente, el laboratorio Migal ya había elaborado una vacuna contra el coronavirus aviar, llamado virus de bronquitis e infecciosa, que ahora están adaptando para crear la vacuna humana contra el COVID-19. Hemos desarrollado una vacuna que es sintética, basada en proteínas, y es una vacuna oral. Una vez desarrollada la vacuna, esta tiene que pasar un proceso regulatorio que incluye ensayos clínicos y producción a gran escala. Esta vacuna sería oral, lo que la hará accesible al público en general. Se espera que la vacuna esté disponible en 90 días. Así llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en Twitter. Estamos como @latardentn24. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Gracias por acompañarnos. Tengan todos una feliz semana.